Muy buenos días a todos los que nos acompañan, nos escuchan y nos ven. Nuevamente estamos por aquí en el programa Cambio en el Debate, empezando con muchas energías y con muchas ganas este año, y es que nada, pues desearles a todos los que nos ven, nos escuchan, pues que sea un año de mucha salud y de mucho dinero y amor y cosas buenas. Y para empezar bien el año, tenemos como invitado al diputado Eduardo Orihuela, que nos está acompañando para platicar sobre el tema del presupuesto de egresos. Un tema muy importante, un tema medular para toda la parte de trabajo, de planeación, de organización, de los dineros. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar este año el gobierno del Estado? ¿En base a qué se hizo el presupuesto? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Cómo? Cosas como estas vamos a platicar, que es muy importante que estemos enterados hacia dónde, porque de parte de los presupuestos es la planeación, y de la planeación sale el recurso con lo que se va a poder trabajar para todos los para todos los proyectos, para todos los trabajos, para todo. Es un tema medular, y para eso nos hace favor de acompañarnos Eduardo. Muchas gracias por venir nuevamente, que estés por aquí en la cabina con nosotros platicando, y pues darte la bienvenida. Marx, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí contigo, poder estar con la gente de Cambio en Línea, platicando de estos temas que sin duda alguna son los temas de interés social hoy en día. El tema del presupuesto es un tema que ha abarcado los medios de comunicación y que hay dudas que existen porque el proceso fue un proceso complejo, fue un proceso, tengo que decirte, con una carga laboral para los diputados muy importante. Yo felicito a mis compañeros, nada más para mostrar algunas cosas. En la última semana del año anterior tuvimos 6 sesiones consecutivas, terminábamos diario a las 2:30, 4 de la mañana. La última sesión que terminamos el 30 de diciembre salimos a las 4:30 de la mañana del Congreso, pero con muchas ganas de poder aportar al Estado, de poder generar confianza, de poder generar certidumbre. Y bueno, hoy en día tenemos como resultado este presupuesto que creemos es un presupuesto que atiende a la principal demanda de los michoacanos, que es el tema del no crecimiento de la deuda pública. Pero bueno, estamos aquí para platicar y para ver qué dudas existen y cómo podemos ayudar a solventarlas. Pues más que nada las dudas, y que la gente, que conozcamos cómo fue que se hizo este tema, a pesar de que Michoacán ha estado en pues en un rezago financiero muy importante, ya conocido por todos el problema financiero que está viviendo Michoacán, y que pues todavía sigue con las secuelas, ¿no? Por fin, ¿cómo quedó el presupuesto? ¿En cuánto quedó? Es conocido que ya está, quedó un presupuesto de los 47 mil millones. ¿Cuáles son los componentes que integran este presupuesto, Eduardo? Bueno, mira, Marx, primero para explicarle un poco a la gente cómo se construye el presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, tendríamos que referirnos primero a la ley de ingresos. El paquete fiscal en Michoacán durante muchos años fue un paquete que no comprendía los ingresos para generar los egresos. Es decir, es como si yo en mi casa yo ganara 5 pesos, pero cada año me gastara 7 o me gastara 10. Pues después de algún tiempo yo generaría una deuda porque ese dinero que me estoy gastando pues lo tengo que pedir prestado. Así es. Para poder generar equilibrio y para poder volver a la responsabilidad financiera, pues lo que se requiere es entender primero cuánto ganas para saber cuánto puedes gastar. Ese fue el punto de partida que asumimos los diputados integrantes de las 2 comisiones que estuvieron en este trabajo, que fueron la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Hacienda y Deuda Pública. Cuando se inician estos trabajos, fue un trabajo de más de 3 meses, porque iniciamos con las leyes de ingresos municipales, es decir, cómo van a recaudar recursos los municipios.
Después atendimos lo que sería la ley de ingresos del Estado, cómo recaudaría dinero el Estado, cuáles serían los temas, donde además hubo mucho debate, el tema de la tenencia, por ejemplo, un tema que en todos los medios se discutió, en todos los medios hubo posicionamientos, y tendría que decirte que en algunos casos aventurados, porque no había ninguna decisión tomada. Creo que a final de cuentas se cumplió con la palabra, se honró la palabra que se había empeñado, la tenencia fue subsidiada al 100%. Te digo por qué subsidiada y no simplemente se quitó de la ley de ingresos. La ley de ingresos o los ingresos que tiene el Estado de Michoacán a través de las participaciones. Los estados tienen dos tipos de ingresos, bueno, tienen más, pero esencialmente los dos componentes importantes son las participaciones de libre programación, que esas se distribuyen de los ingresos que tiene la federación, y que luego, a través de una fórmula donde tiene que ver la población, tiene que ver la marginación que existe en el Estado, tiene que ver la recaudación del Estado, es decir, ese es uno de los componentes más importantes. ¿Cuántos recursos recauda estatalmente cada Estado? Para eso existen impuestos estatales que todos conocen, como es la tenencia, y ahora es un impuesto estatal. El presidente Felipe Calderón le dio a los estados este impuesto. Está el impuesto sobre la nómina, es un impuesto de carácter estatal, el 2% sobre nómina, que en Michoacán ha sido criticado, ha sido pues muy polémico. Calderón le dio a los estados la tenencia, pero se quedó con el YETU y se quedó con el ISAN y todos esos. Entonces, bueno, es parte de esto, ¿no? Y tristemente, pues siempre establecer impuestos es costoso, y la gente, cuando no ve que estos impuestos se traducen en mejor infraestructura, en mejores servicios, bueno, pues es difícil cobrarlos, es difícil generar una conciencia de que la tributación es importante. Si el Estado no tiene los recursos suficientes, tampoco puedes promover la equidad social, no puedes promover el desarrollo a través de la educación y algunos otros temas. Y es un tema importante porque al final el presupuesto entonces se compone de las participaciones estatales que vienen siendo los impuestos. Las participaciones serían lo que el Estado puede programar como él quiera. Es decir, el Estado tiene dos tipos de ingresos. Los que vienen etiquetados para ciertos rubros, por ejemplo, los fondos, que son las transferencias. FASA, el Fondo para Atención a la Salud. Entonces, ese es dinero que solo puedes utilizar para el sector salud. Te manda el gobierno federal un monto. FAEB, Fondo para Atención a la Educación Básica. Bueno, el FAEB también solo se puede utilizar para la educación. Si lo utilizas para otro rubro, incurres en lo que se llama desvío de recursos, porque tienes un recurso etiquetado que estás utilizando en otro lado. ¿Ahí vienen también las aportaciones federales? Sí, las transferencias y aportaciones son este tipo de transferencias de fondos etiquetados. Luego, las participaciones de los estados son los recursos que los estados pueden programar a lo que ellos quieran. Es decir, por transferencias nosotros tendríamos transferencias y aportaciones, más o menos este año fueron 21,000 millones de pesos. Y por participaciones tendríamos del orden de 17, 18,000 millones de pesos. Luego existen fondos de compensaciones y algunos otros ingresos. ¿Un porcentaje la participación federal para el presupuesto de este año de cuánto fue, Eduardo? Bueno, el año pasado, esto hasta que no se cristaliza, porque como tú lo establecías muy bien al principio, son proyectos. Y por eso se tiene al final un tema que creo que vamos a tocar, que es la cuenta pública, donde todo lo que ahorita se estima, es un estimado, se tiene que ir cristalizando en si la federación tuvo los ingresos en la magnitud que ellos esperaban para que te hicieran esas transferencias. Si tuvo más, esos excedentes, ¿cómo llegaron? Si los ingresos del Estado fueron los que nosotros estimamos y presupuestamos. Entonces, me pudiera referir a lo que fue el año pasado, que eso, o el año antepasado, 2011, que es la cuenta pública, que hoy en día tenemos la información sólida, y los recursos del Estado de Michoacán, el 94 al 96% son recursos de carácter federal.
Es decir, Michoacán es de los últimos estados en el país en recaudación propia. Esto es algo lamentable, esto es algo que lesiona las posibilidades de desarrollo integral. Para nadie es nuevo que la estructura capitalista, y esto sin que tenga un carácter peyorativo, pues genera concentración de recursos. Y solo a través de políticas públicas que establezcan condiciones para generar desarrollo a través de la educación, para promover el surgimiento de nuevas empresas, puedes mitigar estos temas. Al final estas fórmulas o estas aportaciones que hace el gobierno federal viene siendo como un círculo vicioso, ¿no? Porque los estados que aportan más, entonces, o los que recaudan más, o los que dan más, son los que reciben más. Sí. Y los estados pobres que ingresan menos, que dan menos, pues reciben menos. La fórmula tiene varios componentes. Entonces viene siendo un círculo vicioso al final, ¿no? Porque el que da menos, recibe menos. Y el que da más, pues recibe más. Y al final sigue estando, equitativo en cierta forma, porque el que dio más, recibió más. Pero el que tiene menos, recibió menos. Lo que pasa es que los impuestos, pues no te cuesta establecerlos. Lo que te cuesta es el costo político de intentar recaudarlos, porque la gran mayoría de los estados ya tienen establecida una red de rentas o de cómo se le llame dependiendo, pero el costo político es asumirlo. Es decir, a ver, ¿cuánto te cuesta en Michoacán decir voy a aumentar al 3% sobre nómina? Pues no te cuesta nada, te cuesta el costo político de decidirlo. ¿O cuánto te cuesta establecer la tenencia? Bueno, pues los módulos de reemplacamiento y todo existe, la infraestructura, pero lo complejo es decidirlo y más aún, recaudarlo. Por ejemplo, un tema que se ha discutido mucho es la impersonalidad del cobro de los impuestos. Ese es un tema fundamental cuando uno habla de los temas tributarios. Pero es un tema complicado ese, es un tema que, híjole, nos llevaríamos aquí unas 3 horas hablando y discutiendo de eso. Y nada más para aclarar un poco, la fórmula contiene también temas donde se habla de marginación. A los estados más marginados les otorgan más recursos. Un tema de población, obviamente, que es el factor principal. Entre más habitantes tienes, pues más recursos te llegan. Puede ser. Habría que revisarla, yo creo, ¿no? Y luego cada uno de las transferencias. La que hace eso es la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal. Y cada uno de los fondos tiene distintos esquemas de repartición. Por ejemplo, antes en el FAEB la fórmula no se repartía de acuerdo a la matrícula. Y entonces había estados que tenían matrícula muy alta y que decían, oye, yo tengo muchísimos alumnos y recibo per cápita o por matrícula muy poco. Eso no es justo, porque si yo estoy dando un servicio de educación, pues lo que se tendría que pretender es que homogéneamente en el país, cada alumno esté en Michoacán, en Chiapas, Chihuahua, Tabasco, el DF, recibiera lo mismo. Claro. Ahora, obviamente las condiciones para recibir la educación no son las mismas en los estados y por eso hay componentes distintos, porque otorgarle a un niño educación en Chiapas es muy distinto de otorgarle a un niño educación en el DF o en el Edomex, donde la infraestructura es diferente, propia hasta de trasladarse, pues es más sencilla. Así es, Eduardo, pero regresando, por ejemplo, retomando el tema de Michoacán, ¿qué criterios consideraron ustedes o tomaron ustedes para hacer este presupuesto, seguir con una política de austeridad? Mira, como te mencionaba al principio... Se ha mencionado mucho, Eduardo, y ya se ha platicado, que el presupuesto sigue siendo austero, sigue siendo, como dicen por ahí, flaco. ¿Qué hicieron ustedes para que efectivamente fuera así, pero no a lo mejor nos endeudara más o buscar de otros lados partidas para jalar recursos? ¿Por qué está así? Bueno, mira, primero que nada tendría que decir que el eje rector del presupuesto, y que es un tema fundamental, como nosotros o como yo particularmente lo veo, es la responsabilidad, que es un problema que en Michoacán no había habido. La responsabilidad de los legisladores de entender los recursos que existen. ¿Qué se hizo? Primero, observamos a partir de la ley de ingresos con estimaciones reales. Porque uno de los problemas o de las tácticas que se utilizan es sobreestimar lo que vas a ingresar y entonces aumentas tu presupuesto
Al final no lo ingresas y acabas contrayendo Y acabas deuda. Es una estrategia que se utilizaba regularmente en Michoacán. Bueno, ¿qué hicimos este año? Dijimos, las estimaciones, vámonos a los números sólidos y a lo que tenemos. A partir de ahí construyamos un presupuesto que atienda a la principal demanda de los michoacanos. Hoy en día en Michoacán, a quien se le pregunte, te dice que lo que no quiere es más deuda en Michoacán. Bueno, construimos un presupuesto que principalmente atendiera a eso. Entonces el eje rector, diría yo, es la responsabilidad. Después, establecimos y se intentó generar, con los antecedentes que existían de las distintas dependencias, cuáles eran los llamados paripasos que se cumplían. ¿Qué es esto? Hay muchos programas de características federales, como te decía hace rato, Seguro Popular, por ejemplo. Seguro Popular te dice, bueno, por cada peso, dependiendo del tipo, yo te voy a poner 3. Entonces, revisamos el histórico de cuántos de estos paripasos se habían cumplido, porque muchas veces se presupuestaban 6,000 millones para el sector salud a través de Seguro Popular. Pero el Estado nunca podía cumplir las metas porque no tenía los recursos propios para poder abonarle al Seguro Popular. Y entonces solo acababas ejerciendo 4,800, 5,000 millones de pesos. Porque no había recursos para poder bajar los recursos federales. En efecto. Vamos a hacer tenemos que hacer ahorita una pausa. Eduardo, vamos a continuar. Estamos hablando sobre el tema del presupuesto de egresos para el estado de Michoacán, la cuenta pública, el dinero, lo importante. Necesitamos saber. Vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Muy bien, regresamos. Estamos platicando sobre el presupuesto de egresos, vamos a platicar también sobre la cuenta pública, sobre los ingresos que van a hacer este presupuesto para que se lo pueda gastar el gobierno del estado en sus diferentes programas, en sus diferentes proyectos. Y estábamos platicando de cómo estaba conformado el presupuesto, Eduardo. Y cuáles fueron, a nosotros nos gustaría saber, digo a nosotros porque es importante, solamente a mí, claro. Yo creo que a los que nos están viendo, ¿cuáles fueron estos criterios para reorientar el gasto? ¿A qué le dieron prioridad? Porque quedaron pues descobijados algunos sectores importantes, mujeres, jóvenes, etcétera, y otros se dieron más. ¿Cuáles fueron estos criterios para reorientar el gasto, Eduardo? Bueno, como te decía hace rato, primero se estableció el tema de los paripasos y dónde el dinero se podía multiplicar. Si uno ve el sector salud, aunque del presupuesto original al presupuesto final tiene una reducción importante, es de los que menos sufre de acuerdo a lo presupuestado el año anterior. En el sector salud, que es una demanda permanente de los michoacanos, tenemos problemas en distintas regiones. Por ejemplo, yo que provengo del oriente, el tema renal es un problema importantísimo, con los problemas de diálisis y de hemodiálisis que hay en toda la región y que se ha buscado fortalecer. Se tuvo prioridad en ese sentido. Hubo un recorte en la primera etapa de la Universidad Michoacana. Todas las fracciones, tengo que decirlo, todas las fracciones abogamos porque la Michoacana recuperara sus recursos, al menos a lo que tenía el año pasado. La universidad es un motor de desarrollo, un motor de investigación, y yo no tengo duda de que esto, aparejado con políticas de transparencia y de rendición de cuentas en la universidad, generará mejores condiciones de desarrollo para todos los jóvenes, pues que hoy en día aspiran con una carrera a poder involucrarse en la dinámica económica. Como bien dices, hubo muchas secretarías que sufrieron una baja sensible en los recursos que tenían. La realidad es que el presupuesto es como si tuviéramos una cobija y si tú le jalas de un lado, descobijas otro. Y nosotros lo primero que hicimos es darnos cuenta de qué tamaño era la cobija. Pero ¿cuáles fueron los criterios para dar prioridades? Mira, después de analizar el tema, la propuesta que surgió del Ejecutivo priorizaba esencialmente 2 áreas. La seguridad pública, el aumento en la Secretaría de Seguridad Pública, creo que ese es un tema que a todos los michoacanos nos duele, lacera las condiciones de desarrollo en todos los sentidos. También hubo un aumento en algunos rubros que tiene que ver, por ejemplo, se tocó mucho el tema del nuevo sistema de justicia penal.
Y entonces, ¿qué se encontró? Y que no está presupuestado y que mucha gente dirá, no, pues es que no lo vieron. Sí, sí lo vimos. El nuevo sistema de justicia penal tiene un componente a través de Banobras que es un fondo que se llama el Profice. Y de ahí se va a retirar los recursos. Tengo que decirles que el día 27 de diciembre yo personalmente entregué lo que las dependencias solicitaban a la Secretaría de Finanzas y a CEPLADE para que fuera contemplado. Se tomó en cuenta y aunque no viene en el presupuesto, ya se está contemplando retirarlo de un fondo específico a través de Banobras. La gente dice, bueno, pero es que eso es más deuda. Es una deuda a medias, porque este fondo, por ejemplo, que es una característica muy importante para Michoacán para retirar recursos, que es parte de lo que me decías, cómo conseguimos más recursos. Es un crédito donde no se paga el capital. Es como si te prestaran tu casa, el valor de tu casa, pero nunca pagaras la casa, solo pagarías intereses. Bueno, pues es un crédito súper cómodo, porque entonces nada más pagas muy poco. Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayudan a conseguir recursos para que muchas de las tareas que los michoacanos hoy en día pues ven a medias se puedan completar. Después, se hizo una valoración de programas que fueran los programas más importantes para Michoacán. Por ejemplo, cuando se recortan todas las secretarías, la Secretaría de Desarrollo Rural es de las más golpeadas. Históricamente, aunque a la Secretaría de Desarrollo Rural se le habían dado más o menos 1,200 millones de pesos, no se ejercía, pero estos 1,200 no se ejercían, nunca se ejercieron. De hecho, el ejercicio del año anterior, que fue uno de los más grandes, con problemas severos, porque hoy en día tú puedes hablar, bueno, del año antepasado, que fue 2011, el año anterior ya fue un presupuesto a la baja, pero en 2011 que se establece más o menos un presupuesto de 1,200 millones, se ejercen 800 millones, otra vez por el mismo tema de los paripasos, no nos alcanza el dinero para equiparar con la federación, y esto sí tiene que ver con la ley de coordinación fiscal. Obviamente, si la concentración de los recursos está en la federación, pues los estados nunca van a alcanzar a la federación con los recursos necesarios para los programas. Claro. Ese es un tema estructural que, bueno, no es en nuestra competencia, es un tema federal y los diputados federales tendrían que abordarlo. Creo que es un tema fundamental. Es importante revisarla porque hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos que dejan, ahora sí, volviendo al tema de la cobija, descobijados a muchas áreas. Creo que es importante revisar porque es una ley muy importante. Y por ejemplo, en CEDRU, nosotros hicimos un análisis y decíamos, bueno, sí se han presupuestado 1,200, pero en la realidad solo se han ejercido 800. Entonces, el recorte que pareciera de 400 millones o de 600 millones de pesos, si vamos al tema de que acabó en 600, un poco más de 600 millones, pues no es tanto el recorte. La realidad es que los ejercicios nunca habían sido totales. Y peor aún, ejerciste 800 millones en CEDRU, pero si tú vas y revisas, hay más de 120 millones de pesos en cartas compromiso que otorgó el gobierno, sea para algún programa de semilla, para algún programa de mejoramiento, de probar, por ejemplo, un valor agregado, o mejoramiento de material vegetativo, genético, se llama material vegetativo en el área agrícola y genético en la ganadería. Bueno, cualquiera de esos programas, hay muchísima gente que hoy en día está desesperada diciendo, oye, yo tengo aquí mi carta del gobierno, pero me quedé con la carta. Y muchas veces los productores se deterioraron porque el gobierno irresponsablemente les dijo, yo te voy a dar el dinero. El productor hacía la inversión, el gobierno nunca le daba el dinero, y entonces se quedaba a medias, el productor perdía luego su inversión, generabas un deterioro. Lo que pasa es que hay en muchos casos, por ejemplo en estos, también las reglas de operación tienen que ver mucho. Me supongo que ustedes también vieron esta parte de las reglas de operación de los programas, de cómo operarlos, porque en muchos casos las reglas de operación te marcan y te dicen, está bien, te vamos a dar tantos millones o tantos miles para tu proyecto, pero primero inviértelos, tú. Y después ya cuando lo tengas invertido, compruébanos que ya está. Y entonces es ahí donde viene el problema. Ya el productor, en este caso, en el caso de los productores, ya invirtió su dinero para construir una bodega, para construir un establo, para construir lo que llamémosle. Y después, bueno, ya está, ya te compruebo, páguenme.
Entonces, es ahí, oigan, pero tengo mi carta de compromiso, Entonces, Sí. es ahí donde irresponsablemente ya no se ha podido cumplir con los convenios, porque en el caso de CEDRU, pues se hacen los convenios federalizados y había que entrar ahí con 50-60 y negociaciones que llegaban hasta 80-20 ya, donde la aportación federal llegaba a ser hasta del 70% y la aportación estatal del 30%. Históricamente íbamos y a así las en todas las demás negociaciones. así en las demás secretarías. Y ese era un problema porque no te permitía dimensionar a quienes sí podía ayudar el Estado. Es decir, en vez de que deteriores a productores a través de estas prácticas donde tú te comprometías y a la hora de la hora no estaba el recurso, bueno, pues mejor seamos serios y digamos, en vez de decirle a 80 que sí va a ser, pues digámosle mejor a 40 de verdad. Y el tema de educación, que les llegue el recurso. Bueno, ese es un tema sensible. Mira, primero te tendría que decir que hubo una discusión muy importante previa al presupuesto en el Congreso. Perdón, pero nada más, en los criterios, ¿valdría más el tema de seguridad pública, el tema de educación, en los criterios que se toman para meterle más recursos al tema? No vale más que el presupuesto de la Secretaría, nada más de la Secretaría de Educación, sin contemplar todas las áreas que están dentro del sector educativo en Michoacán, porque si uno suma la Universidad Michoacana, el Colegio de Bachilleres, el Tecnológico de Morelia, todas los temas de educación, la educación alcanza más del 60% del presupuesto en Michoacán. En la cuenta pública de 2011 alcanzó casi el 70% de los recursos. Entonces, es obvio que nunca la seguridad pública será de un costo como la educación. Seguridad Pública tuvo este año un presupuesto que le vamos a otorgar de 2.138 millones de pesos. La Secretaría de Educación tiene 17.582 millones. Estamos hablando pues de una cifra muy superior. Yo soy de los convencidos de que la educación es el único mecanismo de abatir la pobreza transgeneracional. A pesar de todo y a pesar de todas las cosas en el tema de educación, no se puede... Aunque tengo que decirte que también tenemos que generar nuevas condiciones. Sí. Los maestros tienen que aceptar la realidad del Estado y en este sentido aportar su parte. ¿Por qué te digo esto? Previo a la discusión... Perdón que te interrumpa, Eduardo. ¿Tú sabes de estos recursos que tú acabas de mencionar? ¿Cuántos se van a gastos entre maestros, pagos? De este total, ¿cuánto se va a ese tipo a todo el pago de maestros, a todo el gasto? ¿Cuánto se va en porcentaje? Bueno, primero me gustaría, antes de contestarte a eso, me gustaría decirte todavía algo más preocupante. La Secretaría de Educación Pública tiene un déficit anual más o menos estimado del orden de 4,000 millones de pesos. Es decir, estos 17,500, bueno, serán para cubrir alguna parte. Pero va a faltar. Va a faltar algo de recurso. Yo espero que se hagan los recortes necesarios para alcanzar a cumplir esta meta. En ese sentido, ¿qué sucede? Del capítulo 1000, que son servicios personales, de estos 17,582 millones, estamos hablando de casi 16,000 millones. Es decir, lo presupuestado para gasto corriente. Obviamente la Secretaría de Educación, pues lo que más tiene es personal, pero eso no es el tema importante. El tema importante es dónde está ese personal, porque yo no tengo inconveniente en que se invierta más en maestros que den buena calidad educativa a los jóvenes y a los niños. Bueno, pues ese es un esquema de progreso, son de los principales indicadores que te generan desarrollo económico, social, avance en ciencia y tecnología, lo que tú quieras. El problema es que hay muchos de estos maestros que ni siquiera sabemos en dónde están. No tenemos un censo, no tenemos condiciones hoy en día para saber quiénes tienen 1, 2 plazas, quiénes laboran las 2 plazas o quiénes ni siquiera laboran su plaza que tienen. Mira. Es un tema complicado, Eduardo, que nos llevaría, como el otro tema, otras 2 horas o 3 horas en lo que lo estamos... Nada más para comentarte un tema que sí quiero puntualizar aquí. Previo a la discusión del presupuesto, tuvimos la visita de los jóvenes normalistas al Congreso. Y los jóvenes normalistas insistían en que el Congreso debía de a ellos firmarles una carta donde nos comprometiéramos a sus plazas. Para empezar, yo no conozco ninguna carrera donde el uno al cursarla automáticamente tenga un empleo. Sí, yo hubiera querido salir con empleo también. Es la única carrera que yo conozco. Y esto no es en detrimento de ellos. Obviamente su labor es loable, pero creo que sus condiciones son absolutamente distintas de todos los demás. Y segundo,
El tema más importante de cómo uno determina cuántos maestros requiere, pues tiene que ser en base a una planeación. Porque si no tenemos una planeación educativa en Michoacán, nos va a seguir sucediendo lo que hoy en día vemos reflejado en indicadores como los del INCO. Michoacán es el último lugar a nivel nacional en calidad educativa. Somos el primer lugar a nivel nacional en deserción a nivel secundaria. Esos son problemas gravísimos. Esos son problemas que tenemos que abatir y el compromiso se tiene que dar también de quienes hoy en día perciben un sueldo. Nosotros estamos de acuerdo en que ellos tienen derecho a ejercer sus derechos laborales, pero también tienen que comprometerse con la sociedad. Y hoy en día ese es un tema que en este presupuesto se tiene que reflejar. Así es, y tiene que verse. Se nos está acabando el tiempo, Eduardo. Yo creo que el tema da para muchísimo. Hay un montón de caminos por donde platicar, por donde recorrer. Yo quisiera ir puntualizando para ir concluyendo. Nada más así de rápido. El tema de la cuenta pública. Es un tema polémico, es un tema que ahí ha estado en la mesa, ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, más que mi opinión, ¿cuáles son los hechos? Muy rápido. Ahorita saliendo de esta entrevista, corro al Congreso porque tenemos sesión de comisiones. La cuenta pública se va a turnar el día de hoy al Pleno y se regresará el informe de la cuenta pública a las comisiones. Tenemos hasta el 15 de febrero, fecha fatal, para dictaminar este informe. La cuenta pública presenta, o al menos los diputados que integramos estas comisiones, todos hemos tenido dudas al respecto de distintos temas, desde dobles asientos contables, problemas en cómo se registraron algunos ingresos. Por ejemplo, se dice que son ingresos extraordinarios lo que se ingresó por créditos. Pues yo no creo que sean ingresos extraordinarios, porque un ingreso extraordinario es cuando algo que tú hiciste mejor pudiste tenerlo. Un crédito es un crédito y se tiene que registrar como un pasivo financiero, porque ese a final de cuentas lo tendrás que pagar. Lo ingresas, pero lo pagas. Entonces, este tipo de cosas que generan muchas dudas será un tema de análisis profundo que se ha venido haciendo, pero que se dará en el próximo mes y que yo no tengo duda de que el 15 de febrero, a más tardar, tendremos un dictamen en el Pleno para discutirse, donde se aclaren muchas de las dudas de los michoacanos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, puede tener muchas implicaciones. Primero, tendremos que revisar si el informe cumple con lo que la ley establece. Es decir, la ley de fiscalización del Estado de Michoacán de Ocampo marca... Si no habrá responsabilidades que fincar a partir de esto. Claro, este es un tema fundamental. Primero, si el informe cumple con lo que dice la ley, bueno, la Auditoría Superior de Michoacán habrá cumplido con su deber y habrá presentado un informe. Si no cumple con la ley, pues la auditoría tendrá que asumir los costos de no haber presentado un informe a la altura de lo que los michoacanos esperamos. ¿Esto depende del dictamen? Esto depende del informe que se está analizando y se presentará en el dictamen las consideraciones, primero, sobre el informe y segundo, sobre la cuenta pública. Porque en el propio informe se puede contener información o se pueden hacer observaciones para decir, a ver, yo en el sector salud tengo dudas de por qué generamos o tendríamos que tener refrendos por el orden de 3,000 millones de pesos, pero hoy en día en las arcas de la Secretaría no hay un solo peso. ¿Dónde están esos recursos? Temas como esos se tienen que puntualizar porque no vienen en el informe. Entonces son los temas que los diputados estamos preocupados por aclarar, por aclararles a los michoacanos y porque quede claro pues que el uso de los recursos hoy en día en Michoacán tiene que ser transparente. Ya la transparencia no es algo por lo que deba de abogar la ciudadanía, es algo sobre lo que los diputados y los servidores públicos tenemos que conducirnos. Y la ciudadanía tiene la obligación de conocer. De estar al tanto. Y de estar al tanto, y ya no es de que a veces informan, ¿no? Hay que exigir esa transparencia porque al final son recursos de todos, como dicen por ahí demagógicamente, del pueblo. No, absolutamente. Entonces, hay que cuidarlos. Eduardo, te agradezco mucho, la verdad es que el tiempo nos comió, hay muchas cosas que platicar, nos faltó a mí me hubiera gustado que platicáramos de cómo ves tú, cuál va a ser la perspectiva ahora este año con esto del presupuesto para Michoacán. Concluyamos con eso nada más y agradecerte.
que hayas venido. Marx, siempre es un placer estar contigo. Las charlas son muy agradables aquí en este estudio. Agradecer a Cambio. La perspectiva es una perspectiva de mucha responsabilidad. De austeridad. De austeridad, donde los michoacanos tendremos que apretarnos el cinturón, es cierto. Estos son procesos que cuando uno gasta de más, bueno, pues luego sufre la resaca. Es como cuando uno se emborracha, pues después la paga al día siguiente. Este es un escenario similar. El problema ¿Estamos pagando justos por pecadores? Pues estamos pagando un ejercicio que nunca tuvo a bien revisar cuánto era lo que se podía gastar. Y hoy en día Michoacán tendrá que pagar todos esos recursos. Hoy en día Michoacán tiene poco dinero para los municipios. Yo soy un convencido de que entre más cerca estén los recursos de quien más los necesita, menos burocracia y menos costo hay. Yo he abogado mucho en el Congreso por promover un gobierno que se adelgace, que sea eficiente, que los recursos de los michoacanos lleguen a la obra pública y a los programas, y que el gobierno no puede ser el principal empleador. Pero es el principal empleador. Es el principal empleador, pero tenemos que cambiar eso, Marx. No hay empresas. Hoy en día en Michoacán el Estado tiene que ser promotor del empleo y no empleador. Pero al final es el empleador, y cuando disminuyes el aparato burocrático, disminuyes los empleos. Sí, es un problema. O sea, pero bueno. El problema no es estar empleado, eso sería muy positivo. El problema es que es un empleo productivo. Yo no estoy en contra de que haya más ingenieros, que den asesorías, que promuevan el desarrollo en el campo, en la infraestructura, en lo que sea. Pero encontrar muchas veces aparatos burocráticos muy obesos que no funcionan o que no están a la altura de las expectativas sociales, tampoco es conveniente. Y ahí es donde tenemos que encontrar un equilibrio entre las necesidades sociales y lo que el gobierno puede hacer para promover los distintos temas. Pues ya tenemos un tema para el próximo programa, Eduardo. Espero que sea muy pronto. Y te agradezco mucho y gracias por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos para la próxima semana.